Él pensó que ella era solo otra mujer negra a la que podía intimidar, hasta que entró en la corte y destruyó su carrera. La carretera estaba casi vacía esa noche. Unos pocos autos pasaban lentamente, sus faros rebotando sobre el pavimento mojado. Las luces de la calle titilaban intermitentes, lanzando destellos que se estiraban como dedos fantasmas sobre el tramo oscuro de autopista, justo a las afueras de Birmingham, Alabama. Pasaban ya las 11 de la noche, esa hora en la que el mundo parece contener el aliento. La teniente comandante Renée Dawson había estado al volante por casi 2 horas, y aunque el motor rugía con monotonía, algo en el aire le decía que aquella noche no terminaría como las demás. ¿Quién? Sus dedos tamborileaban suavemente sobre el volante, tarareando al ritmo de una antigua melodía de jazz que sonaba por los altavoces. No vestía uniforme, solo un suéter negro sencillo y jeans, el cabello recogido. No llamaba la atención, o eso creía. Entonces vio las luces en su espejo retrovisor, rojas y azules, acercándose rápido. Su estómago se tensó. No por miedo. Sabía cómo iban estas cosas. Era el cansancio. Señaló, cambió de carril y llevó el auto al arcén. Puso la palanca en parking, respiró profundo y mantuvo ambas manos visibles. Había estado en el ejército el tiempo suficiente para saber el procedimiento. Un patrullero blanco se detuvo justo detrás. El oficial tardó en salir. Cuando por fin lo hizo, se movía como un hombre que esperaba obediencia. Botas pesadas rascando el asfalto, una mano descansando en su cinturón, la otra sosteniendo una linterna que encendió al acercarse. Renée giró levemente la cabeza, observándolo por el espejo lateral. El nombre en su placa brilló con la luz. Barrera. Licencia y registro. Sin saludo. Sin explicación. Su voz era plana, ensayada, impaciente. Renée lo miró a través del espejo, luego se inclinó lentamente hacia la guantera y sacó sus documentos. ¿Iba con exceso de velocidad, oficial?, preguntó, con voz firme. Barrera no respondió de inmediato. Tomó los papeles de su mano, manteniéndolos justo fuera de su alcance mientras observaba su auto con desgano. Luz trasera fundida, dijo. Renée frunció el ceño. Eso no puede ser. Barrera finalmente la miró. ¿Me estás contradiciendo? Pasó un segundo de silencio. Renée sintió el cambio en el aire, ese momento silencioso y tácito donde el poder choca con la resistencia y uno espera que el otro se rinda. Ya lo había visto antes, en informes en bases en el extranjero, en entrenamientos diseñados para preparar a los marinos para el mundo fuera de la marina. Sabía que no debía presionar, pero también conocía sus derechos. Solo digo, respondió con calma, revisaron mis luces hace unas semanas. Pero si hay un problema, puedo arreglarlo. Sal del auto. Barrera la interrumpió como si no hubiera escuchado una palabra. Renée exhaló despacio. Miró hacia el tráfico delante. Sin testigos. Tamborileó con los dedos una vez más sobre el volante, luego alcanzó la manija de la puerta. ¿Le importa decirme por qué?, preguntó. Barrera inclinó la cabeza, con una sonrisa torcida. Porque yo lo digo. Dejó que esas palabras flotaran en el aire un segundo, luego se desabrochó el cinturón y abrió la puerta. El aire nocturno era más fresco de lo que esperaba. Puso un pie en el asfalto, su postura relajada pero medida. No buscaba pelea, pero no se dejaría intimidar. Barrera dio un paso atrás, escaneándola. Podía sentir cómo él la evaluaba, decidiendo hasta dónde podía llegar. Date la vuelta. Mano sobre el auto. Esta vez, ella dudó. ¿Por qué razón? Barrera se acercó un paso más. Su sonrisa desapareció. ¿Te estás resistiendo? Renée mantuvo su posición. No. Estoy haciendo una pregunta. Un destello cruzó su rostro. ¿Irritación? ¿Divertido? Quizás ambos. Entonces, sin previo aviso, llevó la mano a su radio. Tenemos una conductora no cooperativa, murmuró al parlante. Luego, más alto, date la vuelta. Su pulso se aceleró, pero su rostro siguió impasible. Oficial, necesito que entienda algo, dijo, con voz baja pero firme. Sé exactamente lo que tengo derecho a hacer. Y sé exactamente lo que usted no puede hacer. A Barrera no le gustó eso. Su mandíbula se tensó. Estás arrestada, espetó, alcanzando su muñeca. Renée se movió antes de que pudiera tocarla, dando un paso atrás, justo lo suficiente para esquivar su agarre. ¿Arrestada por qué? Barrera sacó las esposas. Por obstrucción a un oficial. Ella exhaló con fuerza por la nariz. Así que ese era su juego. Su entrenamiento militar se activó.
Latido estable, respiración controlada. Tenía dos opciones. Obedecer y pelear después, o resistirse y arriesgar una escalada. No iba a convertirse en otra estadística. Con movimientos lentos y deliberados, se giró, colocando las manos sobre el techo del auto. El metal estaba frío contra sus palmas. Barrera no perdió tiempo en tirar de sus brazos, apretando las esposas con demasiada fuerza antes de empujarla hacia el patrullero. No tienes idea de lo que estás haciendo, murmuró ella. Barrera se rió entre dientes, empujándola al asiento trasero. Señora, sé exactamente lo que hago. Pero no lo sabía. Ni cerca. El asiento de plástico duro del patrullero se clavaba en su espalda. Rená se mantuvo inmóvil, las muñecas ardiendo por la presión de las esposas. Su respiración, medida. La puerta se cerró de golpe detrás de ella, sellándola dentro. Afuera, Barrera regresaba a su vehículo, murmurando algo por la radio. Observó el separador entre el asiento trasero y el delantero. El reflejo tenue de su rostro la miraba de vuelta, sereno, compuesto. Pero por dentro, algo hervía. Había pasado por simulacros de combate, operaciones de alto riesgo e interrogatorios en territorios extranjeros. Pero esto era distinto. Era un hombre con una placa, embriagado de poder, convencido de ser intocable. Pasaron unos minutos. Luego 5. Luego 10. Movió ligeramente las manos, probando las esposas. Demasiado apretadas. Lo había hecho a propósito. La puerta del conductor se abrió y Barrera se deslizó al asiento, silbando. Vaya, vaya, murmuró, abrochándose el cinturón. Vamos a dar un pequeño paseo. Ella no respondió. Él puso el auto en marcha, saliendo del arcén y regresando a la carretera. El coche patrulla se sacudió hacia adelante, las luces aún parpadeando. En los espejos laterales, las luces rojas y azules teñían la carretera detrás de ellos. Sabes, dijo Barrera tras un momento, la mayoría de la gente solo se calla cuando les digo que salgan del coche. Rená exhaló con fuerza por la nariz. Y la mayoría de los oficiales no arrestan gente por hacer preguntas. En una parada de tráfico. Barrera soltó una carcajada, negando con la cabeza. Señora, usted de verdad se cree importante, ¿no? Ella lo miró a través del cristal. No lo creo. Lo sé. Eso lo hizo dudar, solo un segundo. Sus nudillos se tensaron en el volante, un destello de irritación quebrando su fachada arrogante, pero la cubrió rápido. ¿Eres militar?, preguntó, su tono cambiando de repente. Ella no respondió. Barrera apretó los labios al no obtener respuesta. Sí que tienes esa pinta, dijo tras un momento, como si hablara consigo mismo. Luego la miró de reojo. ¿Oficial? ¿Sargento? ¿Qué eres? Rená no dijo nada. El silencio se sentía pesado, casi desafiante. Lo dejó cocinándose en su incomodidad. TSK, debiste quedarte en tu carril, ¿sabes? Prosiguió él, su tono más oscuro. Todo esto pudo haber sido sencillo. Pero no. Tenías que ponerte difícil. Ella no reaccionó. Ni un pestañeo. ¿Sabes cuántas veces he tenido que lidiar con gente como tú? Que se creen superiores. Que piensan que pueden cuestionarme, continuó, la rabia empezando a burbujear en su voz. Ella seguía en silencio. Barrera gruñó algo por lo bajo, luego encendió el radio. Llevando a la sospechosa a la estación para interrogatorio, informó. Su voz era controlada, pero Rená notó la tensión detrás de las palabras. El viaje fue corto, pero cada minuto parecía arrastrarse. Cuando llegaron, Barrera salió primero. Dio la vuelta al auto y abrió la puerta trasera con brusquedad. Vamos. Rená salió, con movimientos calculados, sin mostrar dolor aunque las esposas le hacían doler las muñecas. Al pasar por delante de él, notó cómo se inflaba de importancia. La estación estaba medio vacía. Era tarde. Barrera la llevó directamente al área de ingreso, saludando con un gesto rápido a la recepcionista nocturna. Obstrucción. Sospechosa se negó a cooperar en una parada de tráfico, informó. La mujer en recepción apenas levantó la mirada. ¿Y ya hiciste la ficha? Barrera asintió. La llevó hacia una pequeña sala con un escritorio, 2 sillas y una cámara en la esquina. Siéntate. Rená lo hizo. Se acomodó con elegancia, como si tuviera todo el tiempo del mundo. ¿Sabes qué pasará ahora?, le preguntó Barrera, con una sonrisa arrogante. Sí, respondió ella, sin vacilar. Voy a llamar a mi abogado. Y luego a mi comandante. Barrera soltó una risita.
¿Crees que eso va a ayudarte? Aquí no estás en tu base, Dawson. Aquí mando yo. Ella lo miró directo a los ojos. No por mucho. Barrera abrió la boca para responder, pero la puerta se abrió de golpe. Un oficial de mayor rango entró con paso rápido, portapapeles en mano. ¿Barrera? Necesito hablar contigo. Ahora. Barrera frunció el ceño, molesto. Estoy en medio de un procedimiento. Ahora, Barrera. El tono era seco, autoritario. Barrera salió a regañadientes. Rená se quedó sola en la sala, la cámara aún grabando. Ella se permitió, por primera vez, sonreír apenas. No porque esto estuviera terminado, sino porque sabía que el verdadero combate estaba por comenzar. Pasaron 15 minutos. Luego 20. Finalmente, la puerta se abrió de nuevo. Pero no fue Barrera quien entró. Fue una mujer de traje oscuro, elegante, segura. Tenía una carpeta en la mano y una mirada que no aceptaba juegos. Teniente comandante Dawson, mi nombre es Abigail Price. Soy su abogada. Ya informé a la base naval y tengo órdenes directas de su superior. Está a punto de ser liberada. Rená asintió con calma. Gracias. No. Gracias a usted por mantener la compostura. Ahora vamos a asegurarnos de que este oficial rinda cuentas. Barrera fue llamado esa misma semana a comparecer ante un tribunal interno. Lo que no esperaba era que la mujer que entraría por la puerta para testificar no solo fuera la misma a la que había arrestado con arrogancia, sino también una oficial condecorada, con años de servicio, y un expediente impecable. Rená Dawson se presentó con uniforme, postura recta y una seguridad que electrificó la sala. Sus palabras fueron precisas. Imparciales. Inapelables. Las pruebas de la cámara. Las llamadas. Las marcas de las esposas. Todo. Barrera intentó interrumpir. Intentó desacreditar. Pero cada vez que lo hacía, quedaba peor ante el jurado. Al final, no solo perdió su caso. Perdió su placa. Y Rená, mientras salía de la corte ese día, no miró atrás. No tenía que hacerlo. Ella sabía lo que había ganado. Pero más que eso, sabía a quién había defendido, a todas las que no habían tenido voz antes. Sí, ya lo suponía, continuó él. Tienes esa actitud, esa de estoy por encima de la ley. Sonrió con arrogancia. Apuesto a que pensaste que me iba a echar para atrás y lanzabas eso, ¿eh? Aún así, ella permaneció en silencio. Barrera chasqueó la lengua. Una lástima, reflexionó, negando con la cabeza. Si solo hubieras mantenido la boca cerrada, podríamos haber evitado todo esto. La mandíbula de Rená se tensó. El descaro, como si sus acciones fueran culpa de ella. La estación apareció a lo lejos, un edificio bajo de ladrillo gris justo al lado de la carretera principal. El estacionamiento estaba casi vacío. El procesamiento nocturno era lento, y por ahora parecía que ella era la única invitada. Barrera estacionó en un lugar reservado cerca de la entrada, apagó el motor y la miró a través del separador. Tengo que admitirlo, murmuró. Me encanta cuando lo hacen tan fácil. Antes de que pudiera responder, salió del auto y cerró la puerta de un portazo. Un segundo después, la puerta de ella se abrió bruscamente. Vamos, ordenó. Rená giró levemente las muñecas al salir. Las esposas se clavaban en su piel. No las había aflojado ni un poco. Mantuvo la cabeza en alto mientras él la conducía al interior, pasando frente a un oficial en el escritorio que apenas levantó la vista y la llevó directamente al área de procesamiento. La sala olía a café viejo y sudor. Una banca metálica recorría la pared del fondo, una puerta de acero conducía a las celdas justo más allá. Barrera la desesposó solo el tiempo necesario para empujarla a través del proceso, huellas dactilares, foto policial, todo el trámite. Los oficiales tras el escritorio apenas la miraron. Todo era mecánico. Ella ya había visto esa clase de indiferencia antes. Esa que permite que hombres como Barrera prosperen. Cuando terminó, él le volvió a sujetar la muñeca, llevándola hacia las celdas. ¿Te crees lista, murmuró entre dientes. Ella lo miró de lado. No necesito creerlo. Su agarre se tensó. Sabía que eso lo afectaba. Disfruta tu estadía, escupió Barrera, empujándola hacia la celda. Rená se sostuvo antes de tropezar. Se giró, mirando cómo los barrotes se cerraban entre ellos. Barrera sonrió desde el otro lado, golpeando suavemente las rejas con los dedos antes de alejarse. El candado hizo clic. Ella inhaló lentamente y se dejó caer sobre la banca. El frío del metal se filtró a través de sus jeans, anclándola.
Una noche. Eso era todo lo que tomaría. Porque Barrera no tenía idea de con quién se acababa de meter. La banca de metal era fría, dura, implacable. Rená se acomodó ligeramente, rodando los hombros para aliviar la rigidez que empezaba a instalarse. La celda no tenía mucho, solo 4 paredes, una luz parpadeante y el olor tenue de sudor viejo y desinfectante. Había pasado noches en condiciones mucho peores, en lugares donde la amenaza no era solo la incomodidad, sino el peligro real. Esto no era nada. Pero eso no significaba que no estuviera enojada. A través de los barrotes, podía escuchar los murmullos apagados de los oficiales hablando en el escritorio, el sonido ocasional de papeles moviéndose, el golpeteo de una taza de café contra el escritorio. Exhaló, lenta y controladamente. Controlar la respiración. Controlar la mente. Entrenamiento básico. Inculcado mucho antes de haber puesto un pie en la flota. Entonces, pasos pesados. Barrera. Sabía que era él antes de verlo. Su andar tenía ese mismo ritmo arrogante, como el de un hombre que se creía intocable. Apareció frente a la celda un segundo después, brazos cruzados sobre el pecho, con esa sonrisa engreída aún en la cara. ¿Cómoda? Ella no respondió. Él inclinó la cabeza, acercándose más a los barrotes. Sabes, si solo hubieras cooperado, no estarías aquí ahora. Ella dejó que una sonrisa lenta se formara en las comisuras de sus labios. Oh, estoy exactamente donde necesito estar. La sonrisa de Barrera se desdibujó por un segundo, un destello de algo en sus ojos. Molestia. Incertidumbre. Lo ocultó rápido, resoplando mientras miraba hacia el área vacía de detención. Nadie vendrá por ti esta noche, señora. Se encogió de hombros. Supongo que eso te dará tiempo para pensar en tu actitud. Rená solo lo observó, firme, inquebrantable. Barrera se inclinó ligeramente. Verás, aquí está el asunto, continuó, bajando la voz. La gente como tú cree que las reglas no se aplican. Creen que con un poco de confianza pueden salir del problema. Ella lo dejó hablar, divagar. No importaba. Porque él no sabía lo que se avecinaba. Y entonces, como si fuera señalado por el destino, otro oficial se acercó por el pasillo. Era un tipo joven, probablemente de unos 20 y tantos, vestido con el uniforme reglamentario. Se detuvo a unos pasos, con una carpeta en mano. Sargento. Su voz tenía un matiz de duda. Recibimos una llamada. Barrera apenas lo miró, y el joven vaciló, moviéndose incómodo. Y creo que necesita ver esto. Barrera frunció el ceño, le lanzó una última mirada a Rená y se alejó. Ella se recostó, escuchando. La conversación fue en susurros, pero alcanzó a captar fragmentos. Algo sobre un abogado. Una llamada de más arriba. Pregunta sobre por qué estaba detenida. La voz de Barrera bajó, tensa y molesta. El oficial joven tartamudeó una respuesta, pero lo que fuera, no parecía satisfacerlo. Entonces, pasos pesados de nuevo. Barrera volvió furioso, mandíbula apretada, los puños cerrados a los costados. Su sonrisa había desaparecido. ¿Qué demonios hiciste? Rená se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas. Yo no hice nada. Inclinó ligeramente la cabeza. Pero la gente habla. Y algunos de nosotros tenemos amigos en lugares muy altos. El rostro de Barrera se oscureció. Ahora lo veía, ese momento de realización que se colaba en él, el cambio en el poder. Ya no tenía el control. Se dio media vuelta, murmurando algo entre dientes, y desapareció por el pasillo. Rená exhaló. No faltaba mucho. Y cuando saliera la verdad, Barrera se iba a arrepentir de cada decisión que lo llevó hasta aquí. La luz de la mañana se filtraba por las estrechas ventanas del juzgado, proyectando largas franjas sobre el suelo pulido. El aire dentro era frío, ese tipo de frío que se mete en los huesos y te quedas quieto mucho tiempo. Rená estaba de pie junto a la mesa de la defensa, su postura relajada pero su mirada afilada. Ya no llevaba esposas. Sin uniforme naranja, sin celda de detención. Solo un blazer azul marino entallado, una blusa sencilla. Y una presencia que no se podía ignorar. No estaba sola. A su lado, su abogada, Carla Whitman, pasaba páginas de un expediente sin apenas mirar hacia arriba mientras la gente iba entrando en la sala. Era eficiente, meticulosa. Sin movimientos innecesarios. Sin charla trivial. A Rená le gustaba eso. Las pesadas puertas de madera al fondo del tribunal se abrieron de par en par. Barrera entró. Aún caminaba como si fuera dueño del lugar, hombros rectos, mentón ligeramente alzado.
Pero ahora había una diferencia. Una rigidez en su andar, un destello de algo en su expresión que antes no estaba ahí. Ya no se mostraba tan seguro de sí mismo. Renan lo miró a los ojos. Él desvió la mirada. Bien. El juez entró y la sala se silenció. El juez Alan Kirkland, un hombre mayor con expresión cansada, se ajustó las gafas mientras tomaba asiento. No perdió el tiempo. Muy bien, suspiró, echando un vistazo a los expedientes. Vamos al grano. El fiscal, un hombre de mediana edad con el cabello perfectamente peinado, carraspeó. Su señoría, tenemos razones para creer que la acusada, la teniente comandante Renee Dawson, fue detenida ilegalmente y sin causa probable. Además, nueva información sugiere un patrón de mala conducta por parte del oficial arrestante, el sargento Daniel Barrera. Un murmullo recorrió la sala. Barrera se movió inquieto en su asiento, apretando la mandíbula. El juez lo observó por encima de sus gafas. Sargento Barrera, ¿tiene algo que explicar? Barrera se inclinó hacia adelante, aclarando la garganta. Su señoría, la acusada no cooperó durante una parada de tráfico rutinaria. El fiscal lo interrumpió de inmediato. ¿No cooperó?, repitió, levantando un documento de la mesa. El expediente de la teniente comandante Dawson muestra una carrera militar distinguida, egresada de la Academia Naval, múltiples condecoraciones, sin antecedentes penales, sin multas pendientes. ¿Me está diciendo que, a pesar de todo eso, era una amenaza tan grande que tuvo que arrestarla por una luz trasera rota? Barrera abrió la boca, pero luego la cerró. El silencio se prolongó. El fiscal continuó hojeando sus papeles. Sargento, no me gusta lo que estoy escuchando. Barrera se recostó en la silla, cruzando los brazos. Ella se resistió. El fiscal alzó una ceja. La grabación de la cámara corporal dice lo contrario. Otro murmullo recorrió la sala. Barrera miró al juez, ahora más a la defensiva. Seguí el procedimiento estándar. El juez Kirkland no le creyó. Miró al alguacil. Reproduzcamos la grabación. Una pantalla descendió. Al frente de la sala, comenzó a reproducirse el video. Renan no se giró a mirar. Ella ya lo había vivido. Las órdenes gritadas de Barrera, la voz tranquila de ella, la escalada innecesaria, la forma arrogante en que le apretó las esposas. La sala estaba en silencio absoluto cuando terminó la grabación. El juez Kirkland se inclinó hacia adelante, entrelazando los dedos. Sargento Barrera, usted violó el protocolo. Realizó un arresto ilegal y no reportó todos los detalles en su declaración inicial. Barrera abrió la boca, pero el juez no había terminado. Los cargos contra la teniente comandante Dawson quedan desestimados. El mazo golpeó la madera con fuerza, firme y definitivo. Y recomiendo encarecidamente una investigación interna sobre la conducta del sargento Barrera. La tensión en la sala se rompió como una liga estirada al máximo. Barrera parecía haber recibido un golpe en el estómago. Su rostro se tiñó de rojo, las manos apretadas en puños a los costados. Renan simplemente exhaló, lenta y controladamente. Nunca había dudado. Al levantarse para recoger sus cosas, miró hacia Barrera una última vez. Sus miradas se cruzaron. No se dijeron nada. No hacía falta. Porque esta vez, no era ella quien tenía que luchar por su reputación. Era él. Barrera salió de la sala con paso pesado, sus pisadas resonando por los pasillos pulidos del tribunal. Su rostro tenso, la mandíbula apretada. Podía sentir las miradas sobre él. De otros oficiales, del personal judicial, incluso de reporteros que habían llegado tras correrse la voz del caso. No estaba acostumbrado a esto. Estaba acostumbrado a tener el control, a entrar a una sala y generar respeto o miedo. Pero ahora, el poder que había dado por sentado se le escapaba de las manos. Y entonces vino lo peor. Sargento Barrera. Una voz cortante atravesó el murmullo del pasillo. Él se giró. El jefe Auden Baker lo observaba con los brazos cruzados, su expresión impenetrable. El hombre llevaba más de 30 años en la fuerza, una figura respetada en el departamento. Su palabra pesaba. Barrera se irguió. Señor. Baker lo estudió por un momento y luego, con un breve gesto, le indicó que lo siguiera a una oficina privada. En cuanto la puerta se cerró, el tono del jefe cambió. ¿Qué demonios estabas pensando? Barrera exhaló bruscamente. Estaba haciendo mi trabajo. ¿Tu trabajo? Baker resopló, arrojando un expediente sobre el escritorio. Cayó con un golpe seco. Eso no es lo que parece desde aquí. La grabación, tu historial de arrestos, el hecho de que ni siquiera sabías a quién estabas arrestando.
Las fosas nasales de Barrera se ensancharon. ¿Y eso qué tiene que ver? Baker se inclinó hacia él. Todo. Su voz era baja, pero afilada como navaja. No se trataba de una mujer cualquiera. Era una oficial de alto rango de la Marina. ¿Crees que esto va a desaparecer? Barrera apartó la mirada, rechinando los dientes. Fue irrespetuosa. Ella te cuestionó, lo interrumpió Baker. Eso no es un crimen. Barrera bufó, negando con la cabeza. No lo entiendes. Gente como esa. La expresión del jefe se endureció. ¿Gente como qué, Barrera? Silencio. Barrera tragó saliva, pero no dijo nada. Baker suspiró, frotándose la frente. El fiscal del distrito está revisando cada uno de tus casos de los últimos 5 años. Has sido señalado por perfilamiento racial, y más vale que creas que este departamento no va a caer contigo. El estómago de Barrera se retorció. ¿Qué significa eso? Baker se enderezó. Significa que está suspendido de inmediato. Efectivo ahora. Asuntos Internos está investigando. Y si encuentran lo que creo que van a encontrar, negó con la cabeza. Tu carrera se terminó. Las palabras golpearon a Barrera como un puñetazo. Su cara ardía. Esto es una mierda. Baker levantó una mano. No termines esa frase. Su voz era hielo. Empaca tu escritorio. Y si fuera tú, ya estaría buscando abogado. Barrera se quedó allí de pie, con los puños apretados a los lados, viendo cómo su mundo se desmoronaba en tiempo real. Y por primera vez en su carrera, entendió que no era intocable. Al otro lado de la ciudad, Rená estaba sentada en una cafetería tranquila, revolviendo una taza de café mientras revisaba su celular. El caso ya había llegado a los titulares. El video se había hecho viral. Teniente comandante arrestada injustamente, oficial bajo investigación. No le sorprendía. Sabía desde el segundo en que salió de su auto aquella noche cómo terminaría todo. Había conocido a hombres como Barrera antes. Con derecho, arrogantes, acostumbrados a torcer la ley a su favor. Pero esta vez, él perdió. Su teléfono vibró. Un mensaje de su abogada. Barrera ha sido suspendido. Podría enfrentar cargos. Rená dio un sorbo lento a su café. Bien. Miró por la ventana, observando cómo la ciudad seguía su curso a su alrededor. La lucha no había terminado. No para ella. Ni para las personas que Barrera probablemente ya había dañado antes. Pero hoy. Hoy fue una victoria. El aire fresco de la tarde traía consigo el aroma de la lluvia reciente mientras Rená salía de la cafetería. El peso de las últimas 24 horas debería haber seguido sobre sus hombros, pero no era así. Caminaba con la misma confianza de siempre, la cabeza en alto, los pasos firmes. Su teléfono vibró de nuevo. Esta vez era un número que reconocía. Suspiró, y luego contestó. ¿Capitán? Teniente comandante. La voz familiar la saludó. Supongo que ya viste las noticias. Sí, las vi. Un breve silencio, luego, ¿y cómo te sientes? Rená miró su reflejo en el escaparate de una tienda cercana. No vio señales de derrota. No había grietas en su compostura. Siento que hice exactamente lo que debía hacer, respondió. La voz del capitán se suavizó. Eso imaginé que dirías. Pausa. El Departamento de Defensa ha mostrado interés en tu caso. No te sorprendas si te piden que hables al respecto. Rená exhaló por la nariz. No estoy segura de querer ser un titular. Ya lo eres, replicó el capitán. Y te guste o no, lo que te ocurrió refleja algo mucho más grande. Ella lo sabía. Siempre lo había sabido. Barrera no era un caso aislado. Era parte de un sistema que había permitido que oficiales como él actuaran sin consecuencias durante años. Esto no era solo sobre ella. Era sobre las docenas, quizás cientos de personas que habían estado en sus zapatos, pero no tenían el rango, el equipo legal o la voz para defenderse. Rená se apoyó contra un poste de luz, observando el tráfico pasar. Esto no es la primera vez que algo así sucede, dijo. Y no será la última. No, asintió el capitán. Pero es la primera vez que Barrera enfrenta consecuencias. Y es porque tú no te echaste para atrás. Rená cerró los ojos por un segundo, dejando que esas palabras se asentaran. No se echó para atrás. No cuando Barrera la detuvo. No cuando intentó intimidarla. No cuando le apretaron las esposas. Ni siquiera cuando pasó la noche tras las rejas, sabiendo perfectamente que todo estaba en su contra. Se mantuvo firme, y ahora, había ganado.
El capitán carraspeó. Una última cosa, añadió. Puede que recibas una llamada de la oficina del alcalde. Las cejas de Rená se alzaron. Ah, sí. Parece que quieren reconocerte por haber manejado la situación con profesionalismo y dignidad. Ella esbozó una sonrisa ladeada. Eso sí que es irónico. El capitán rió entre dientes. ¿Vas a aceptarlo? Rená lo pensó por un momento, luego se encogió de hombros. Lo pensaré. Terminó la llamada y guardó el teléfono en su bolsillo. Al otro lado de la calle, una madre caminaba con su hijo pequeño, su mano diminuta aferrada con fuerza a la de ella. Él reía por algo, despreocupado, lleno de vida. Rená los observó por un instante. La siguiente generación. Había luchado por sí misma, sí. Pero también había luchado por él. Por cada niño y niña negros que merecen crecer en un mundo donde hombres como Barrera no puedan usar una placa como un arma. Inspiró profundamente, y luego se alejó caminando, sus pasos firmes, su propósito claro. Porque esta lucha no era solo suya. Nunca lo fue. El poder sin control es poder abusado, y la única forma de cambiar el sistema es exigiendo rendición de cuentas. Lo que le pasó a Rená, le pasa a personas todos los días. Personas que no tienen el privilegio del rango, ni conexiones, ni pruebas que las respalden. Por eso es importante alzar la voz, exigir cambios, negarse a guardar silencio. Si esta historia te hizo pensar, compártela. Si te hizo enojar, habla de ello. Y si te hizo ver cuánto trabajo queda por hacer, mantente firme. Porque el cambio real empieza con conversaciones reales. Si te gustó esta historia, no olvides suscribirte a nuestro canal Historias de Justicia, porque mañana tenemos otra historia que no te puedes perder.